La voz del doctor Marco Valerio resonó en el estéril laboratorio, tan cortante como un bisturí de diamante. Sabe, la naturaleza es la forma más pura de diseño. Crea maravillas, pero tampoco tiene piedad en eliminar sus errores. Miró a la mujer arrodillada frente a él, limpiando un líquido inofensivo que había derramado a propósito. La humillación era una herramienta tan precisa como cualquier otra en su arsenal. La observaba, a la afanadora anónima, y una sonrisa casi imperceptible asomó a sus labios mientras soltaba el golpe final. Algunos humanos son simplemente callejones sin salida evolutivos, un borrador genético que la vida olvidó desechar. Lo que él no sabía, lo que era imposible de concebir para ese hombre de ego estratosférico, era que la mujer a sus pies no era un error de la naturaleza, era su depredadora más perfecta. Cada músculo de su cuerpo, entrenado a lo largo de una década de misiones clandestinas, estaba relajado, pero listo. Su mente, un archivo de protocolos de seguridad y tácticas de infiltración, registraba cada detalle: la ubicación de las cámaras, la proximidad de los paneles de acceso, la composición química de los frascos en la mesa junto a él. La humillación, para ella, no era una agresión, era una tapadera. La iluminación LED del laboratorio de Biogenex se reflejaba en el piso pulido, creando un escenario no deseado para la cruel actuación de Marco. Para cualquier observador, la escena era clara. Un titán de la industria, un salvador de la humanidad, ejerciendo su poder sobre una empleada insignificante. Él era el sol, y ella, el polvo que danzaba en sus rayos, visible solo por su luz. Esta era la imagen que Marco cultivaba con esmero, una narrativa de superioridad que alimentaba tanto su persona pública como sus ambiciones secretas y monstruosas. Creía en cada palabra que decía. Ana Oliveira, conocida en un mundo que ella había asesinado 7 años atrás como Eco, mantuvo la mirada baja. El olor a amoníaco y el sonido del trapo, frotando el suelo, eran su realidad fabricada, su penitencia autoimpuesta. Escuchaba el monólogo de Marco no con el corazón de una víctima, sino con los oídos de una analista. Él hablaba de fuerza y debilidad, de dignidad y descarte, sin darse cuenta de la ironía que goteaba de cada sílaba. Era un hombre que leía el título del libro y creía haber entendido toda la historia, sin haber pasado una sola página. El silencio de ella era un lienzo en blanco sobre el cual él pintaba su propio retrato de 1900. Grandeza. La veía como sumisa, rota, un ejemplo viviente de su filosofía. Cada segundo que ella pasaba de rodillas era, para él, una confirmación de su propia genialidad y su derecho a gobernar el destino de la humanidad. La arrogancia lo cegaba ante la verdadera naturaleza de la prueba que él mismo había iniciado. Pensaba que estaba evaluando una posible herramienta, sin saber que la herramienta ya lo estaba desarmando pieza por pieza en silencio. La promesa de justicia, sin embargo, no residía en una explosión de violencia o en una respuesta atrevida. Se estaba gestando en la calma gélida que se acumulaba tras los ojos cansados de Ana. Una justicia que no sería rápida como un rayo, sino metódica e inevitable como la marea que sube. Él la llamó callejón sin salida, pero pronto descubriría que ella no era el final del camino. Ella era el laberinto en el que estaba a punto de perderse para siempre, un laberinto que ella conocía de memoria. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, a vinos y no, a través de las ventanas panorámicas del laboratorio, indiferentes al drama microscópico que se desarrollaba en su interior. Para el mundo, Biogenex era un faro de esperanza. Para Marco Valerio, era el motor de su proyecto divino. Para Ana, esa noche, estaba a punto de convertirse en su campo de batalla personal. La guerra que creyó haber abandonado vino a tocar a su puerta, vistiendo la bata de un científico y hablando con la voz de un falso profeta. Y la guerra la encontró lista. Él la provocaba, con palabras, esperando una reacción, cualquiera que fuera. Un sollozo, una mirada de rabia, una súplica, algo que validara su control. Pero Ana no le daba nada. Solo ofrecía la imagen que él quería ver.
una mujer derrotada por la vida. Lo que él interpretaba como debilidad era, en realidad, la más alta forma de disciplina. Una disciplina forjada en el fuego, la pérdida y la sangre, mucho más allá de la comprensión de aquel hombre que nunca había enfrentado una consecuencia real en toda su privilegiada vida. El aire en el laboratorio zumbaba con la energía de los sistemas de ventilación y los servidores que guardaban secretos capaces de redefinir la especie humana. Era un sonido constante, un ruido blanco que Ana había aprendido a ignorar. Pero esa noche, el zumbido parecía diferente. Parecía una cuenta regresiva. El tiempo de penitencia estaba terminando. El tiempo de invisibilidad llegaba a su fin. Eco estaba a punto de resonar de nuevo, y su primer sonido sería el estallido de ese mundo perfectamente construido de mentiras. Marco finalmente se cansó del juego. «Termine ya con esto y desaparezca», dijo, con un gesto despectivo de la mano, como si espantara a un insecto. Se dio la vuelta, satisfecho con su demostración de poder, caminando hacia su oficina con vistas a la ciudad. No miró hacia atrás. Si lo hubiera hecho, quizás habría visto el cambio sutil, el momento en que la afanadora terminó de limpiar el suelo, el momento en que comenzó a levantarse, no como una sierva, sino como una soberana que retoma su trono. La promesa de resolución estaba en el aire. 7 años. Durante 7 años, Ana Oliveira vivió como un fantasma entre los vivos. Su rutina era un ritual de expiación. Despertar antes del amanecer. El departamento pequeño y espartano. La ropa gastada elegida para no llamar la atención. El trabajo de afanadora en empresas de tecnología fue su elección deliberada. Se movía por pasillos que zumbaban con el futuro, limpiando la basura de quienes lo creaban. Una guardiana silenciosa en los templos de la ciencia. Era una forma de vigilia, una manera de usar su antigua pericia para garantizar que se siguieran los protocolos, para que ningún otro Gabriel muriera por un error de cálculo. Sus compañeros de trabajo la conocían como Ana, la mujer callada que nunca hablaba de sí misma. Veían un cansancio profundo en sus ojos, una tristeza que parecía haberse fusionado con su alma, y la dejaban en paz. No sabían que ese cansancio no provenía de las largas horas de trabajo, sino del peso de recuerdos demasiado vívidos. El recuerdo del caos de la misión Cerberus, del olor a ozono y sangre, del toque frío de la mano de Gabriel en la suya, mientras la vida lo abandonaba. La elección que hizo, salvar al científico y no al prometido, era el eco que atormentaba cada momento de su silencio. Se convirtió en una experta en ser olvidable. El cabello recogido en un chongo funcional, el rostro sin maquillaje, la postura ligeramente encorvada para parecer más pequeña, menos amenazante. Era la antítesis de Eco, su antiguo yo. Eco era una sombra que se adaptaba, que podía convertirse en la secretaria de un dictador o en la amante de un traficante de armas en cuestión de horas. Eco era fluida, segura de sí misma y letal. Ana, la afanadora, era sólida, silenciosa y rota. Al menos, esa era la historia que se contaba a sí misma, la mentira que la mantenía cuerda. Por la noche, en su departamento, la disciplina de la centinela a veces resurgía. Repasaba mentalmente los planos de los edificios que limpiaba, las rutinas de los guardias, las vulnerabilidades en los sistemas de seguridad. No era paranoia, era instinto. Un instinto que intentaba suprimir, pero que se negaba a morir. Leía artículos científicos sobre biotecnología y seguridad de patógenos, manteniéndose actualizada, no por interés, sino por un sentido del deber que la desilusión no había logrado borrar por completo. Había dejado la agencia, pero la misión nunca la dejó a ella. El sistema que la traicionó, la Centinela, era una entidad que operaba en las sombras de la geopolítica, una agencia no oficial diseñada para neutralizar amenazas existenciales antes de que llegaran a los titulares. Predicaban el bien mayor, una doctrina que justificaba el sacrificio de peones por reyes. Ana había sido su mejor peón, la jugadora más valiosa.
hasta el día en que se dio cuenta de que el juego estaba amañado. La muerte de Gabriel no fue un accidente de misión. Fue un resultado aceptable en el frío cálculo del protocolo. Y esa verdad la rompió. Forjar su propia muerte fue el acto final de Echo. Una infiltración perfecta en su propia vida, o en la ausencia de ella. Se convirtió en un archivo clasificado, una leyenda susurrada entre los nuevos reclutas de la agencia. La agente que se desvaneció en el aire. Un fantasma. Para la centinela, Ana Oliveira estaba muerta. Para Ana, Echo estaba muerta. Vivían en una tregua incómoda en el mismo cuerpo. Una afanadora de día, una guardiana atormentada de noche, atrapadas en un purgatorio de luto y vigilancia silenciosa. Al otro lado del espectro social y moral, se encontraba el doctor Marco Valerio. Para el mundo, era el epítome del éxito y la benevolencia. Su imagen estaba cuidadosamente curada. El traje impecable, la sonrisa cálida, la retórica inspiradora que llenaba auditorios y salas de juntas. Era el rostro de Biogenex, la empresa que prometía un futuro sin enfermedades. Los medios lo amaban, los gobiernos lo cortejaban, y millones de personas veían en él la personificación de la esperanza. Era el Mesías de la biotecnología, un título que aceptaba con falsa humildad. Su historia de origen era la piedra angular de su mito personal, la trágica pérdida de su hermana menor a causa de una rara enfermedad genética. Contaba esa historia en todas las entrevistas, con la cantidad justa de emoción en los ojos, describiendo cómo ese momento de impotencia forjó su determinación. Juró dedicar su vida a erradicar la falla humana del ADN, una frase que sonaba noble y heroica. Nadie cuestionaba la pureza de su misión. Nadie veía la oscuridad que se escondía detrás de esa nobleza fabricada. La realidad de Marco era mucho más compleja y siniestra. La historia de la hermana era cierta, pero la lección que aprendió fue perversa. No veía la enfermedad como el enemigo. Veía a la humanidad misma, con sus emociones caóticas, sus fallas y su fragilidad, como la plaga a erradicar. Su complejo de Dios no era solo una metáfora, era su plan de negocios. Se veía a sí mismo como un pastor, y a la humanidad como un rebaño enfermo que necesitaba ser purificado y guiado por una mano superior, la suya. Detrás de las puertas de cristal ahumado de Biogenex, lejos de las cámaras y los discursos inspiradores, el proyecto Lázaro avanzaba. Un proyecto de ambición tan monstruosa que parecía sacado de la ficción. La promesa de una cura universal era el anzuelo, el caballo de Troya perfecto. El verdadero objetivo era el control, la imposición de su visión eugenista sobre el futuro de la especie. Marco Valerio no era un opresor privilegiado común. Era un arquitecto paciente de un genocidio silencioso, un tirano disfrazado de salvador. Y estaba a punto de cruzarse en el camino de la única persona en el planeta capaz de entenderlo y detenerlo. El sistema que sostenía a Marco Valerio era una fortaleza de admiración y poder. Sus empleados no lo veían solo como un jefe, sino como un visionario. Jóvenes científicos, los más brillantes de sus generaciones, competían por una oportunidad de trabajar en Biogenex, atraídos por la promesa de recursos ilimitados y la oportunidad de cambiar el mundo. Veían el carisma de Marco, escuchaban sus discursos sobre un futuro mejor y se convertían en discípulos devotos. Lo que no se daban cuenta era que su idealismo era el combustible que alimentaba la máquina de su maestro, y que ellos eran piezas tan desechables como cualquier otra. La sede de Biogenex no era un edificio de oficinas. Era una catedral de la ciencia moderna. Paredes de cristal inteligente se ajustaban a la luz del día, jardines verticales purificaban el aire, y el arte minimalista adornaba los pasillos. Todo estaba diseñado para inspirar un sentimiento de asombro y propósito. Era un ambiente que susurraba sobre perfección, sobre un futuro limpio y ordenado. Esa estética impecable era el camuflaje perfecto para la ideología podrida que se escondía en su núcleo, la belleza de la flor carnívora antes
de que se cierre sobre su presa. Marco se movía por este mundo como un dios en su Olimpo. Sabía el nombre de cada investigador junior, preguntaba por sus familias y elogiaba su trabajo con un entusiasmo contagioso. Sin embargo, detrás de sus ojos había una calculadora fría. Evaluaba, medía y descartaba. Un científico que recibía un cumplido por la mañana podría descubrir que su línea de investigación había sido cancelada por la tarde, su descubrimiento sutilmente absorbido por un proyecto más, alineado con la agenda secreta de Marco. La lealtad que inspiraba era su arma más eficaz. Organizaba galas de caridad que recaudaban decenas de millones de dólares. En estos eventos, era magnánimo, estrechando las manos de políticos y celebridades, vendiéndoles un sueño de inmortalidad y salud perfecta. El dinero fluía hacia Biogenex, no para curar a los enfermos, sino para acelerar el cronograma del proyecto Lázaro. Había transformado la esperanza de la élite en su escudo y su fuente de financiamiento, convirtiéndolos en cómplices inconscientes de su plan de reingeniería de la propia humanidad. El mundo lo aplaudía por construir la jaula en la que pretendía encerrarlos. Lo que nadie veía era la obsesión silenciosa de Marco. No buscaba solo científicos, buscaba un tipo específico de operador, alguien con un conjunto de habilidades que la ciencia no podía crear. Necesitaba a alguien capaz de operar fuera de las reglas, alguien que entendiera de infiltración, seguridad y, sobre todo, supervivencia. Su proyecto se acercaba a una fase crítica, y sabía que enfrentaría oposición. Necesitaba una espada, y estaba dispuesto a probar a cualquiera que encajara en el perfil, incluso a la más improbable de las candidatas. El contraste entre el mundo de Marco y el de Ana era el abismo entre el cielo y la tierra. Mientras él brindaba con champaña en penthouses de lujo, Ana estaba de rodillas en un pasillo de servicio, cambiando la bolsa de un bote de residuos biológicos. Su universo estaba hecho de olores a desinfectante, del zumbido de luces fluorescentes y de la soledad de edificios vacíos en medio de la noche. Ella no era nadie, y esa era su mayor protección. En ese anonimato, observaba el imperio de Marco desde abajo. Su trabajo de limpieza era una rutina mecánica que liberaba su mente para analizar. Mientras sus manos frotaban, sus ojos registraban. Una credencial de acceso dejada sobre una mesa, un diagrama técnico arrugado en la basura, una conversación descuidada entre dos investigadores cerca de una puerta abierta. Era una grabadora pasiva, recolectando datos sin un propósito claro, movida solo por el viejo instinto de mapear su entorno. Conocía las debilidades de Biogenex mejor que el propio equipo de seguridad de Marco, pues veía lo que ellos estaban entrenados para ignorar. La injusticia latente del sistema no estaba solo en la disparidad de riqueza o estatus, estaba en el desperdicio monumental de su talento. Ana Eco Oliveira era un instrumento de precisión invaluable, una estratega capaz de derrocar gobiernos, forzada a una vida donde su decisión más crítica del día era qué producto de limpieza usar. El mundo que la entrenó y la rompió ahora la ignoraba, mientras celebraba a un monstruo que ella fue diseñada para cazar. Era una falla cósmica, un desequilibrio que gritaba por ser corregido. Nunca hablaba de su pasado, pero este se manifestaba en sus acciones. La manera en que probaba el peso de una bolsa de basura antes de 1900 en levantarla, evaluando su contenido instintivamente. La forma en que se movía por los pasillos, siempre de espaldas a la pared, maximizando su campo de visión. La manera en que sus ojos se detenían un instante más en una cámara de seguridad o en un sensor de movimiento. Eran los tics de un soldado en una guerra que nunca terminaba, una guerra librada ahora en los pasillos silenciosos de su propia mente. La vida de penitencia de Ana era también una forma de contención. Ella sabía de lo que era capaz. Sabía la facilidad con la que podía burlar sistemas, manipular personas, desaparecer, mantenerse como una afanadora, sumisa e invisible. Era una forma de mantener a Eco enjaulada.
Temía a la mujer que había sido, a la eficiencia fría que el protocolo exigía. Temía que, si soltaba a Echo, ya no habría vuelta atrás. La humillación que estaba por venir sería la llave que finalmente abriría esa jaula. La noche llegó al laboratorio de investigación principal de Biogenex, como siempre lo hacía. En silencio, puntuada solo por el zumbido de los equipos, era el santuario de Marco, una sala de un blanco cegador donde los bloques de construcción de la vida eran desmantelados y reescritos, y era el lugar de trabajo de Ana. Movía su carrito de limpieza por el espacio con una eficiencia silenciosa, el sonido de las ruedas de goma casi inaudible en el suelo inmaculado. Estaba sola, o eso creía. La soledad era su zona de confort. El doctor Marco Valerio entró en el laboratorio sin avisar. Su presencia alteró inmediatamente la atmósfera del lugar. No caminaba, ocupaba el espacio. Traía consigo un aire de autoridad y propósito que hacía que incluso el equipo de millones de dólares pareciera un mero escenario para su llegada. Vio a Ana en la esquina y una idea, que había estado cultivando durante semanas, finalmente floreció. Era hora de iniciar la prueba, de pinchar a la criatura dormida y ver si todavía tenía dientes. Caminó hacia una mesa de trabajo, tomó un pequeño frasco y lo examinó contra la luz. Era glicoproteína 7, una sustancia completamente inofensiva, como él bien sabía. Con un movimiento que pareció un descuido casual, pero que fue ensayado en su mente una docena de veces, dejó que el frasco se le escurriera de los dedos. El vidrio no se rompió, pero el líquido se esparció en un pequeño charco cerca de los pies de Ana. El silencio que siguió fue pesado e intencional. Ana dejó lo que estaba haciendo y miró el charco, luego a él. Sus ojos no mostraban emoción. Simplemente esperó una instrucción, cumpliendo el papel que había elegido para sí misma. Marco, por su parte, no se disculpó ni la ayudó. En cambio, la miró con una expresión de decepción teatral. Mire esto. Una distracción. El más mínimo descuido puede llevar a la ruina. ¿Entiende eso, verdad?, preguntó. Su voz no era una pregunta, sino una acusación. No esperó una respuesta. Comenzó su monólogo calculado, paseando lentamente a su alrededor mientras ella tomaba un trapo y se arrodillaba para limpiar su desorden deliberado. La miro y veo resignación, una aceptación pasiva de las cartas que la vida le ha dado. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué? ¿Por qué algunos de nosotros construimos imperios y otros limpian sus pisos? No es suerte, es diseño. Es la selección natural en acción, podando las ramas débiles para que el árbol pueda crecer más fuerte. La crueldad de sus palabras era la herramienta principal de la humillación. No solo estaba criticando un trabajo, estaba diseccionando su alma, o el alma que él suponía que ella tenía. Mírese, desgastada, silenciosa, patética, si me permite la honestidad. Cada palabra era una aguja, diseñada para perforar y provocar una reacción. Otros empleados que pasaron por la puerta abierta del laboratorio vieron la escena, desviaron la mirada y se apresuraron, cómplices silenciosos por miedo a convertirse en el próximo objetivo de la ira del jefe. La complicidad de ellos era parte del plan. La humillación pública era exponencialmente más potente. Quería aislarla, hacerla sentir que no era solo él, sino el mundo entero quien la veía como inferior. Arrodillada en el frío suelo del laboratorio, con los ojos de sus compañeros evitando los suyos, Ana estaba en el punto más bajo de su vida fabricada. Era allí, en ese pozo de degradación planificada, donde Marco esperaba encontrar lo que buscaba, una chispa de desafío, un destello de la superviviente bajo el caparazón de la víctima. Se inclinó, su sombra cayendo sobre ella, la voz reducida a un susurro conspirador y venenoso. Algunas personas nacen para liderar, otras para servir, y algunas son solo un error, un callejón sin salida genético. ¿Entiende lo que quiero decir? Quería que ella se sintiera como un espécimen bajo un microscopio, un dato en su gran ecuación sobre el valor humano.
Quería que se sintiera exactamente como él veía a la mayor parte de la humanidad. Insignificante. Ana terminó de limpiar la última gota del líquido. El suelo estaba impecable de nuevo, como si nada hubiera pasado. Permaneció de rodillas un segundo más, su silencio siendo su única respuesta. Para Marco, esto era casi decepcionante. Habría calculado mal. ¿Sería ella realmente solo un cascarón vacío? Una mujer tan rota que ni siquiera la más cruel de las provocaciones podría generar una respuesta. La duda flotó en el aire por un breve instante. Entonces, lentamente, comenzó a levantarse. El movimiento era fluido, sin el cansancio o la vacilación, que se esperaría de una mujer en su posición. Sus hombros se enderezaron, su columna se alineó. Ya no era la figura encorvada y sumisa de momentos atrás. Levantó la cabeza, y por primera vez esa noche, sus ojos se encontraron directamente con los de Marco Valerio, y en ellos no había miedo, ni rabia, ni lágrimas. Solo había una calma gélida y analítica. El punto de inflexión había llegado. El aire en el laboratorio blanco se volvió denso, cargado con una electricidad que no provenía de los circuitos. El silencio que se extendió ya no era el silencio de la sumisión. Era el silencio del depredador antes del ataque. Marco Valerio sintió el cambio. La mujer que se levantaba ante él no era la misma que se había arrodillado momentos antes. El caparazón se había roto, y lo que emergía era algo antiguo, enfocado y peligroso. Su interés, que antes era el de un científico hurgando en un espécimen, se convirtió en el de un maestro de ajedrez que se da cuenta de que su oponente no era un aficionado. Después de todo, la postura de Ana fue la primera pista. Sus pies, firmemente plantados en el suelo, estaban en la posición exacta para un equilibrio perfecto, listos para la acción. Sus manos, que antes sostenían un trapo de limpieza, ahora colgaban a los costados de su cuerpo, relajadas pero en un estado de preparación inconfundible para quien supiera qué buscar. El cansancio en sus ojos había sido reemplazado por un brillo intenso y evaluador. Ya no estaba mirando a un jefe. Estaba evaluando una amenaza, calculando variables y probabilidades con la velocidad de una supercomputadora. Respiró hondo, una sola vez. Un acto de calibración. El aire que entró en sus pulmones pareció reavivar un fuego que había ardido a baja temperatura durante 7 largos años. La persona de la afanadora se desmoronó por completo, no en una explosión, sino como la arena que se desliza suavemente de una duna para revelar la roca sólida debajo. Lo que Marco Valerio veía ahora era la eficiencia encarnada, un vestigio de la legendaria agente Echo, en su forma más pura y no diluida. Él esperaba una chispa, y en su lugar, encontró un reactor nuclear. Su voz, cuando finalmente habló, era irreconocible. Tenía un timbre bajo, controlado, desprovisto de cualquier emoción. Cada palabra era enunciada con una claridad cristalina, una precisión que transformaba una simple frase en un instrumento afilado. No había vacilación, ni miedo, ni ira. Solo estaba la entrega fría y fáctica de un análisis de riesgo. Era la voz que usaba para informar a generales sobre amenazas inminentes y para calmar a rehenes aterrorizados. Era la voz del control absoluto. Marco inclinó la cabeza ligeramente, un depredador reconociendo a otro. No la interrumpió. Estaba fascinado. La transformación fue más completa y más rápida de lo que se había atrevido a esperar. La mujer a la que había humillado públicamente, a la que había etiquetado como un callejón sin salida evolutivo, estaba a punto de darle una lección sobre la verdadera naturaleza de la supervivencia y el poder. Se preparó, no para un ataque, sino para una revelación. La apuesta que había hecho estaba a punto de dar sus frutos de una manera espectacular. El líquido que usted derramó, comenzó Ana, su voz cortando el silencio. La glicoproteína 7. Es inofensivo. Su mayor cualidad es la estabilidad a temperatura ambiente. La precisión de la información fue la primera andanada. No solo estaba limpiando, estaba identificando.
Estaba mostrando que, incluso en su estado más bajo, su atención al detalle era superior a la de él. Estaba redefiniendo la base de la conversación, cambiándola de la filosofía a hechos concretos y peligrosos. El juego había cambiado de tablero. Dio un paso sutil hacia un lado, su mirada moviéndose de su rostro a la mesa del laboratorio por un breve segundo. Pero si su mano hubiera resbalado 5 centímetros a la derecha, continuó, el tono permaneciendo peligrosamente tranquilo, y hubiera derramado el frasco de al lado, el WX9, la historia sería diferente. Hizo una pausa, dejando que el nombre del compuesto flotara en el aire. Para un Lego, no significaría nada. Para un hombre como Marco, un experto en biotecnología, era una alarma de incendio. El WX9 era un agente neurotóxico volátil, una creación experimental de la propia Biogenex, mantenida bajo los más altos niveles de seguridad, o así debería ser. Considerando la presión del aire y el sistema de ventilación de este ambiente, prosiguió el análisis de Ana, implacable y preciso. Su falta de atención al protocolo de contención habría aerosolizado el agente. Nos habría matado a todos en exactamente 90 segundos. La certeza en su voz no dejaba lugar a dudas. No estaba especulando. Estaba declarando un hecho. La acusación implícita era devastadora. No se trataba solo de descuido. Se trataba de una falla fundamental en la competencia del hombre que se autoproclamaba un dios de la ciencia. Él, el gran doctor. Valerio, en su arrogancia, casi se había convertido en el arquitecto de su propia muerte y la de todos a su alrededor. La humillación que había intentado imponerle ahora rebotaba con la fuerza de un tren de carga, exponiendo su imprudencia de forma irrefutable. Él era el eslabón débil en la cadena de seguridad. Luego, asestó el golpe final, la respuesta directa a su filosofía de depredador. Sus ojos se clavaron en los de él, fríos y firmes. Usted habla de selección natural, doctor. La forma en 1900 que dijo doctor transformó el título en un insulto. Pero en la naturaleza, los depredadores más ruidosos son siempre los primeros en morir de hambre. La analogía era perfecta, una imagen vívida de su propia arrogancia. Siempre alertan a la presa. Y con esa última frase ella se declaró lo que era. La presa que fue consciente del cazador todo el tiempo. Un silencio profundo se apoderó del laboratorio. Las palabras de Ana flotaron en el aire, desmantelando la autoridad de Marco, su filosofía y su autoimagen en menos de un minuto. Cualquier otra persona en el lugar de Marco habría reaccionado con furia, con negación, o quizás incluso con miedo. Un ego menor se habría roto bajo el peso de esa refutación perfecta y helada. Cualquier otra persona habría llamado a seguridad para echarla, para borrar el recuerdo de esa humillante derrota. Pero Marco Valerio no era cualquier persona. Su reacción fue la cosa más impactante y aterradora que Ana había presenciado en años. No se enfadó. No gritó. No la despidió. En cambio, después de un largo momento de quietud, una sonrisa lenta y genuina se extendió por su rostro. No era una sonrisa de burla o de malicia. Era una sonrisa de pura y profunda satisfacción. La sonrisa de un hombre que finalmente ha encontrado exactamente lo que estaba buscando. Lo que Ana no podía saber era que Marco Valerio tenía acceso a archivos que pocos en el mundo sabían que existían. Había cruzado datos de agencias de inteligencia, buscando agentes desaparecidos con experiencia en amenazas biológicas. Un nombre destacaba: Echo, la especialista en infiltración de la Centinela, desaparecida en acción hace 7 años. El perfil psicológico, las habilidades y el lugar de la desaparición se alineaban de forma sospechosa con la aparición de una afanadora anónima y sobrecualificada en su empresa. La humillación, por lo tanto, nunca había sido un acto de arrogancia aleatoria. Había sido la prueba final y más audaz de todas. Fue una provocación calculada, diseñada para sortear el trauma y la disciplina de un agente dormido y forzar al verdadero individuo a emerger. Necesitaba saber si la leyenda era real, si la mujer detrás del mito todavía existía.
La respuesta de ella no fue solo una confirmación, fue una validación espectacular de su apuesta. Ella era, de hecho, Echo. Brillante, susurró Marco, la sonrisa ensanchándose. Absolutamente brillante. La observación, el análisis de riesgos, la entrega. Perfecto. Aplaudió. 2 palmadas lentas y deliberadas que resonaron en el laboratorio como disparos. La inversión de poder fue total y asombrosa. Ella pensó que se estaba defendiendo, pero en realidad, estaba pasando una entrevista de trabajo, para la que no sabía que se había postulado. Y el puesto era mucho más siniestro de lo que podía imaginar. Se acercó a ella, el entusiasmo en sus ojos reemplazando por completo la crueldad anterior. Ahora no la veía como un espécimen, sino como un igual, una pieza valiosa en su gran tablero de ajedrez. Sabía que usted no era una simple afanadora. Tenía que asegurarme, tenía que ver por mí mismo si la reputación era merecida. La revelación golpeó a Ana con la fuerza de un golpe físico. Ella no había dado la vuelta al juego. Había caído directamente en una trampa mucho más compleja. La percepción la inundó. La elección del lugar, el líquido derramado, el monólogo cruel, la presencia de los otros empleados. Todo había sido un teatro, una obra cuidadosamente orquestada con un único propósito: reclutarla. La humillación no era el objetivo, era el método. Marco Valerio no quería destruirla, quería usarla. La veía no como una enemiga a ser aplastada, sino como el activo perfecto para sus planes. Y eso era infinitamente más aterrador. Se detuvo a un paso de ella, su rostro ahora una máscara de connivencia y admiración. No estoy construyendo solo una empresa, Ana. Estoy construyendo el futuro. Y en ese futuro, no hay lugar para errores, ni para sentimentalismos. Solo para la eficiencia y la visión. Estaba revelando un atisbo de su verdadera naturaleza, invitándola a entrar en su mundo de poder y control absolutos, creyendo que ella, una criatura de lógica y protocolo, entendería su visión. Extendió la mano, no para un apretón, sino como un gesto de oferta, de invitación. Su penitencia en vida ha terminado, Echo, dijo, usando su antiguo nombre en clave por primera vez, la palabra sonando profana en su boca. La confirmación de que sabía exactamente quién era, ella, de dónde venía, fue el último tornillo que se apretó en la estructura de la trampa. No solo le estaba ofreciendo un trabajo, le estaba ofreciendo una salida de su purgatorio autoimpuesto. Biogenex tiene un trabajo para usted, continuó Marco, su sonrisa ahora la de un rey que ofrece un lugar en su corte. Un trabajo que requiere sus habilidades únicas. Un trabajo que le dará un propósito de nuevo. La oferta flotaba en el aire, perversa y tentadora. Él no la había humillado y derrotado. La había probado, la había validado y ahora quería convertirla en su aliada. Para Ana, la noche que comenzó con una humillación calculada se había transformado en una elección imposible, arrastrándola de vuelta al mundo de sombras que tanto había luchado por dejar atrás. Ana miró la mano extendida de Marco, luego su rostro, que ahora brillaba con el fervor de un profeta que encuentra a su primer discípulo. Durante un largo y tenso momento, no dijo nada. El mundo que había enterrado, el mundo de 1900, nombres en clave, misiones y cálculos fríos, le estaba ofreciendo un camino de regreso, pavimentado con el oro y el poder de un hombre que se veía a sí mismo como un dios. La tentación no estaba en el dinero o el estatus, sino en el propósito, la oportunidad de ser más que una afanadora, de ser eficaz de nuevo, de ser Echo. Pero el propósito que Marco ofrecía estaba envenenado. Era la misma lógica distorsionada del bien mayor que había llevado a la muerte de Gabriel y a su propia desilusión. Un sistema donde las vidas humanas eran piezas en un tablero, sacrificables por una visión grandiosa. Ella ya había servido a un amo así, la agencia Centinela, y el precio había sido su alma. Mirando a Marco, no veía a un salvador o a un visionario. Veía el mismo abismo, solo que con un rostro diferente y más carismático. No había escapado de una jaula para entrar voluntariamente en otra.
Su respuesta, cuando llegó, fue un golpe de gracia a su oferta. «Usted cometió un error de cálculo, doctor», dijo, su voz todavía un bisturí de hielo. «Usted me probó para ver si yo era la herramienta perfecta para su trabajo, pero su análisis está incompleto. Ignoró su mano extendida, un insulto más poderoso que cualquier grito. El rechazo fue absoluto, una pared de acero que se levantó entre ellos en medio del laboratorio estéril. Su premisa es que, por ser yo eficiente y lógica, compartiría su visión», continuó Ana, diseccionando su propuesta con la misma precisión con la que había analizado los químicos. «Pero la eficiencia sin empatía es la definición de una máquina, no de un líder. Usted no está construyendo un futuro, está diseñando una prisión basada en sus propias limitaciones y miedos, y no tengo ningún interés en ser su carcelera». Cada palabra era una negación de todo lo que él representaba. La sorpresa en el rostro de Marco fue genuina. Él, un maestro de la manipulación, que doblegaba a gobiernos y multimillonarios a su voluntad, estaba siendo rechazado por una afanadora. Su rechazo no fue emocional o asustado, fue analítico y desdeñoso. No lo veía como un dios, ni siquiera como un demonio. Lo veía como defectuoso, un arquitecto cuyo proyecto contenía un error fatal en sus cimientos. La inversión de poder estaba completa. Ahora era ella quien lo juzgaba y lo consideraba inadecuado. Sin otra palabra, Ana se dio la vuelta. Tomó su carrito de limpieza, el símbolo de su vida de penitencia, y comenzó a empujarlo fuera del laboratorio. El acto era surrealista. Después de Emiro, una de las conversaciones más extraordinarias de sus vidas, ella simplemente estaba volviendo al trabajo, como si él no fuera más que una interrupción en su rutina. Su calma era la declaración final de que él no tenía poder sobre ella. Estaba abandonando la conversación en sus propios términos, dejándolo solo en su laboratorio blanco. Marco Valerio la observó irse, la sonrisa desaparecida de su rostro, reemplazada por una expresión de intensa y enfocada obsesión. La ira habría sido una reacción simple, pero Marco era todo menos simple. El rechazo de Ana no lo disuadió. Al contrario, solo lo convenció aún más de que ella era esencial. Ya no la quería solo como un activo. Ahora la necesitaba como una validación de su propia filosofía. Necesitaba convertir a la única persona que lo había visto de verdad y lo había rechazado. Lo que Marco no entendió fue que ya había perdido. En el momento en que la humilló, no solo la puso a prueba, la despertó, reactivó circuitos que habían estado inactivos durante 7 años. Le recordó a Ana, la afanadora, que Eco, la estratega, todavía estaba viva, y ahora Eco estaba al mando, con un nuevo objetivo en su mira. El mismo hombre que la había liberado de su prisión autoimpuesta, sin darse cuenta de que la puerta de la celda se abría hacia adentro de su propio imperio. Ana terminó su turno en un estado de claridad escalofriante. El dolor y la niebla del luto que la habían acompañado durante años se habían disipado, reemplazados por un enfoque nítido y helado. El incidente en el laboratorio fue más que una confrontación. Fue un llamado a las armas. No podía simplemente volver a su departamento e intentar olvidar. Marco Valerio sabía quién era ella. Peor aún, estaba construyendo algo monstruoso bajo el disfraz de filantropía, y ella era la única que había vislumbrado la verdad. La responsabilidad cayó sobre sus hombros como un manto familiar. No podía ir a la policía. ¿Qué pruebas tenía? No podía ir a la centinela, Tamoso. Consideraban muerta, y peor aún, eran parte del sistema en el que ya no confiaba. Estaba sola. Pero, sola, era el entorno operativo estándar de Eco. La soledad era una ventaja táctica, y el anonimato como afanadora, que antes era su penitencia, ahora se había convertido en su mejor tapadera para la infiltración. Al llegar a su espartano departamento, la rutina cambió. En lugar de sentarse en la oscuridad, fue a una rejilla de ventilación cerca del suelo. Usando un clip de su bolsa, abrió el cerrojo improvisado. De adentro no sacó recuerdos, sino un pequeño estuche de lona enrollado. Dentro,
un juego de ganzúas de titanio, un pequeño endoscopio de fibra óptica y un dispositivo de escucha de contacto. Las herramientas de su antiguo oficio, conservadas no por nostalgia, sino por instinto de supervivencia. Abrió una laptop vieja y robusta, un modelo que no se había conectado a Internet en 7 años. Al encenderla, el sistema operativo era una versión personalizada y altamente encriptada. En segundos estaba mirando una pantalla negra con un cursor verde parpadeando. Sin usar el ratón, sus dedos volaron por el teclado, una memoria muscular que nunca se fue. Comenzó a construir un nuevo archivo. Valerio, Marco, BioGenex, Proyecto Lázaro. El nombre lo había escuchado de pasada en una conversación de pasillo semanas antes. Su mente, ahora totalmente despierta, comenzó a trabajar. Esparció sobre la mesa de la cocina los planos mentales del complejo de BioGenex que había construido a lo largo de los meses. Las rutas de patrulla de los guardias de seguridad, los horarios de limpieza de áreas restringidas, las ubicaciones de las cámaras de seguridad y sus puntos ciegos. El trabajo que había sido su penitencia ahora se revelaba como una fase de reconocimiento a largo plazo, no intencional. Conocía ese edificio mejor que sus propios arquitectos. El miedo que sentía no era de Marco o de lo que él pudiera hacerle. Era un miedo diferente, más antiguo. El miedo a fallar de nuevo. La muerte de Gabriel fue el resultado de seguir el protocolo. Ahora, no había protocolo. No había agencia, ni órdenes, ni red de seguridad. La misión era suya, y las reglas serían suyas. La responsabilidad era total, y el peso de ello era abrumador, pero también liberador. Por primera vez en 7 años no solo estaba reaccionando a su pasado, estaba actuando para definir un futuro. El plan comenzó a formarse. No necesitaba un ataque frontal. Ella era Echo. Su fuerza residía en la invisibilidad, en la habilidad de mezclarse, de convertirse en parte del ruido de fondo. Su carrito de limpieza era el caballo de Troya perfecto. Su identidad de afanadora era la llave maestra que le daba acceso a casi todos los lugares. Marco Valerio la había subestimado, viéndola como una herramienta rota que podía arreglar y usar. Estaba a punto de aprender lo que sucede cuando una herramienta así decide convertirse en un arma. Mientras Marco, en su penthouse, instruía a su equipo de seguridad para que monitoreara a Ana discretamente, convencido de que volvería arrastrándose. Ana ya estaba 3 pasos por delante. Estaba elaborando un cronograma de infiltración, cruzando los horarios de limpieza con las reuniones de alto nivel de Marco que había memorizado de los calendarios digitales dejados abiertos en los escritorios. No iba a atacar la fortaleza de frente. Iba a desmantelarla desde dentro, un tornillo a la vez. Lo que no sabían era que la investigación de Ana ya había comenzado. Las pequeñas cosas que había notado a lo largo de los meses ahora encajaban en un patrón preocupante. El secretismo excesivo en torno al laboratorio del Proyecto Lázaro. La alta rotación de investigadores en ese sector específico. Los envíos de precursores químicos que no correspondían a ningún proyecto públicamente conocido de la empresa. Eran puntos de datos inconexos que ahora formaban la silueta de una conspiración. La afanadora anónima, la mujer que el mundo había descartado, estaba ahora en el centro de una guerra secreta por el futuro de la humanidad. Por un lado, un multimillonario con complejo de Dios y recursos casi ilimitados. Por el otro, una agente fantasma sin nada que perder, armada con un trapeador, un juego de ganzúas y una mente que era, en sí misma, el arma más peligrosa de todas. La balanza de la justicia, que parecía tan desequilibrada, comenzaba lentamente a moverse. La decisión de Ana de investigar por su cuenta fue el verdadero punto de inflexión de la noche. No fue su respuesta inteligente, ni su rechazo frío. Fue el momento en que aceptó que su penitencia había terminado y que su guerra había recomenzado. Ya no se escondía del mundo. Se preparaba para salvarlo, aunque el mundo nunca supiera su nombre. La justicia que se avecinaba no sería televisada ni celebrada. Sería silenciosa, metódica y final.
La escalada había comenzado. Marco Valerio, en su arrogancia, creía estar cazando. Enviaba observadores para seguir a una afanadora. Mientras tanto, Ana, la verdadera depredadora, usaba la percepción de que era la presa como su mayor arma. Se movía en su mundo familiar de limpieza y silencio. Pero ahora, cada acción tenía un doble propósito. Cada piso que trapeaba la acercaba un paso más a la verdad. Cada bolsa de basura que sacaba podía contener la pista que derribaría un imperio. La primera fase del plan de Ana fue audaz. Su objetivo, la oficina personal de Marco Valerio, ubicada en el último piso, una fortaleza de cristal y acero con seguridad biométrica. Como afanadora, su acceso estaba restringido al piso, pero no a la sala. La oportunidad vendría durante la limpieza nocturna programada, una ventana de 30 minutos, en la que estaría legalmente en el área, pero todavía a una puerta infranqueable de su objetivo. Para cualquier otra persona, la tarea sería imposible. Para Echo, era un rompecabezas esperando ser resuelto. Llegó al piso superior a la hora prevista, empujando su carrito. El pasillo estaba vacío, vigilado solo por una única cámara de seguridad de domo que cubría la entrada de la oficina de Marco. El plan dependía del timing y de un profundo conocimiento del comportamiento humano. Sabía que el guardia de noche hacía su ronda exactamente a las 2:17 am, y que siempre se detenía a hablar con una recepcionista en el vestíbulo durante al menos 3 minutos. Esa era su ventana. El carrito de limpieza, posicionado en el ángulo correcto, crearía un punto ciego momentáneo en la cámara. A las 2:15 am, comenzó. El carrito fue posicionado. El sonido lejano del ascensor indicó la partida del guardia. Ana se movió con una velocidad y precisión que contradecían su apariencia. Sacó el juego de ganzúas de un compartimento secreto en el carrito. La cerradura no era mecánica, sino un lector de huellas dactilares y retina. Sin embargo, durante el mantenimiento, había una puerta de acceso manual, un fallo de seguridad que había notado semanas antes. La cerradura allí era de alta tecnología, pero seguía siendo una cerradura. Sus dedos danzaron sobre el metal, las ganzúas de titanio moviéndose con la delicadeza de un cirujano. El silencio era absoluto, roto solo por los clics casi inaudibles de los pernos alineándose. 20 segundos después, un suave clic señaló su éxito. La puerta se abrió. Se deslizó dentro del santuario de Marco, un espacio que olía a cuero caro y poder. Tenía menos de 2 minutos para encontrar lo que necesitaba y salir sin dejar rastro. La oficina era minimalista y ordenada, pero la computadora de Marco era el premio. No intentó hackear la terminal principal. Eso llevaría demasiado tiempo. En cambio, conectó un pequeño dispositivo de clonación de datos a un puerto de servicio en la parte trasera de la máquina. El dispositivo, disfrazado de purificador de aire, comenzaría a copiar los archivos más recientes, centrándose en palabras clave que ella había programado. Lázaro, Cerberus, WX9. La victoria no consistiría en robar todo, sino en robar lo correcto. Con el dispositivo plantado y funcionando, se retiró. Cerró la puerta. El sonido del cerrojo encajando en su lugar fue ensordecedor en su mente. Movió el carrito de vuelta a su posición original segundos antes de que el guardia regresara al pasillo, quien la vio limpiando diligentemente la pared opuesta, sin sospechar nada. La justicia acelerada de Ana no fue una explosión, sino un acto de violación quirúrgico e invisible. Había penetrado la fortaleza y plantado su semilla de inminente destrucción. Al día siguiente, durante su ronda de limpieza en una sala de conferencias vacía, recuperó su dispositivo, ahora lleno de datos encriptados. La primera parte de su victoria estaba completa. Había logrado acceder al corazón del sistema de Marco, demostrando que su habilidad no había disminuido con el tiempo. La sensación no era de triunfo, sino de una sombría determinación. Lo que sea que contuvieran esos archivos, sería la munición necesaria para la siguiente fase de la guerra. Lo que Ana no sabía era que,
por más limpia que hubiera sido su infiltración, no fue totalmente invisible. El sistema de seguridad de Biogenex, diseñado por una subsidiaria de la Centinela, registró una anomalía de energía casi imperceptible en el puerto de servicio de la computadora de Marco. Un pico de 0.01 voltios que duró un nanosegundo. Para la seguridad de Biogenex, era un error del sistema, pero para la Centinela, que monitoreaba remotamente sus sistemas más avanzados, era la firma de un fantasma. En un centro de comando subterráneo a miles de kilómetros de distancia, la anomalía activó una alarma silenciosa. Un joven agente de ojos agudos llamado Leo fue llamado. Leo era ambicioso, talentoso y estaba obsesionado con las leyendas de la agencia. Analizó los datos y reconoció el patrón. No era un error. Era una técnica de infiltración de datos de bajo nivel, una maniobra tan sutil que solo un operador de élite la usaría. Solo un nombre le vino a la mente: Echo, la leyenda que él veía como un peldaño hacia su propia gloria. La multitud que validaría la victoria de Ana no era de colegas o soldados, sino de sus antiguos pares en la agencia de inteligencia. La noticia de la posible aparición de Echo se extendió como la pólvora por los pasillos de la Centinela. Leo recibió la misión de su vida: ir a Biogenex, investigar la violación y, si la leyenda era cierta, capturar o neutralizar a la mejor agente que la Centinela jamás había producido. Sin saberlo, Ana ahora estaba siendo cazada por dos enemigos poderosos: Marco y su propia agencia. Ajena a la cacería que estaba a punto de comenzar, Ana estaba en su departamento, descifrando los datos que había robado. La encriptación era de nivel militar, pero ella también era una creadora de tales sistemas. Lentamente, los archivos comenzaron a abrirse en su pantalla. Eran informes de progreso, proyecciones financieras y, lo más aterrador, simulaciones científicas. El verdadero propósito del Proyecto Lázaro se desplegó ante sus ojos, y era peor de lo que imaginaba. El retrovirus que Marco estaba desarrollando era de hecho una cura universal, capaz de reescribir el ADN para erradicar enfermedades. Pero los documentos confirmaron su sospecha más oscura. Contenía un efecto secundario deliberado y programado, una secuencia genética que, después de curar al huésped, inducía a la esterilidad permanente. Era un plan de eugenesia a escala global, disfrazado como el mayor regalo de la medicina a la humanidad. No quería curar al mundo, quería castrarlo. La monstruosidad del plan la dejó sin aliento. Marco Valerio no era solo un criminal o un terrorista, era un aspirante a arquitecto de la extinción, un hombre que se había puesto en la posición de decidir quién tendría el derecho de continuar el linaje humano. La victoria de Ana al obtener la prueba era abrumadora, pero el peso del conocimiento era casi insoportable. ¿Cómo podría una sola mujer detener algo tan grande, tan profundamente entrelazado con la esperanza de millones? Mientras navegaba por los subdirectorios, un nombre de archivo llamó su atención. Era un archivo antiguo, comprimido, fechado hace 7 años. Thorna Cerberus Data Zip. La sangre se le heló en las venas. Thorn, Dr. Aris Thorn, el científico que había salvado en la fatídica Misión Cerberus, el hombre por quien Gabriel había muerto. Con manos temblorosas, tecleó la contraseña de descompresión. El archivo se abrió, revelando cientos de páginas de investigación biomédica. Eran los datos originales de Thorn, la investigación que la Centinela le había dicho que contenía la cura para un patógeno peligroso. Pero mientras Ana leía, la terrible verdad se reveló. La investigación de Thorn no era sobre una cura, era sobre la base teórica para la reescritura genética viral. Era el cimiento fundamental sobre el cual se había construido el proyecto Lázaro de Marco Valerio. La conexión personal fue un puñetazo en el estómago que la dejó sin aire. La misión que destruyó su vida, que le arrebató al hombre que amaba, no había sido para salvar al mundo. Había sido para asegurar los datos brutos que serían robados o vendidos a Marco Valerio. El sacrificio de Gabriel no había llevado a una cura.
Había llevado directamente a la creación del arma eugenista, que ahora intentaba desesperadamente detener. Su mayor fracaso y su misión actual estaban inextricable y cruelmente ligados. El dolor fue abrumador, una ola de agonía fresca que eclipsó el dolor antiguo que cargaba. Su luto no solo había sido trágico, había sido una farsa. Gabriel no había muerto por un bien mayor. Había muerto por codicia, por una conspiración que apenas podía empezar a comprender. La centinela no solo la había traicionado, la habían usado como el arma inconsciente para entregarle a un monstruo las llaves del futuro de la humanidad. Esta revelación fue la victoria más sombría de todas. La verdad era suya, pero era una verdad que quemaba. Ahora, la misión ya no era sobre un deber abstracto hacia la humanidad o sobre detener a un multimillonario loco. Se había vuelto personal. Era por Gabriel. Era para darle un significado a su sacrificio, uno que no fuera la monstruosidad que Marco estaba construyendo. Era para quemar el sistema corrupto hasta los cimientos. El dolor, sin embargo, forjó una nueva resolución en su corazón. La vacilación desapareció. El miedo al fracaso fue reemplazado por una rabia fría y purificadora. Ya no solo intentaba exponer a Marco, estaba apuntando a todo el podrido edificio. Biogenex, la verdad detrás de la misión Cerberus, y, si era necesario, la propia centinela. Todos eran parte de la misma enfermedad, y ella sería la cura. Mientras Ana se sentaba en la penumbra de su departamento, el rostro iluminado por los datos de la traición en su pantalla, el agente Leo aterrizaba en el aeropuerto de la ciudad. Venía a cazar un fantasma, esperando encontrar a un agente cansado y quizás inestable. Lo que no sabía era que no estaba cazando un fantasma. Estaba a punto de cruzarse en el camino de una mujer a la que le acababan de romper el corazón por segunda vez, y que por eso mismo se había convertido en la persona más peligrosa del planeta. La verdad sobre la misión Cerberus no rompió a Ana. La convirtió en acero. El dolor se transformó en un combustible puro, quemando cualquier rastro de duda o miedo. El plan cambió. Exponer a Marco Valerio ya no era suficiente. Biogenex y la centinela eran dos cabezas de la misma hidra, y ella cortaría a ambas. El objetivo final se volvió claro: la aniquilación total y completa del Proyecto Lázaro. Necesitaba destruir el virus maestro en su origen, en la bóveda biológica ubicada en el subsuelo del laboratorio principal, el verdadero corazón de las tinieblas de Marco. La infiltración final fue la obra maestra de Eco, usando los códigos de acceso que robó y el caos sutil causado por una falsa alarma de incendio que activó en otra ala, descendió a los niveles inferiores. Cada paso estaba calculado, cada movimiento era preciso. Ya no era solo una agente. Era un instrumento de venganza, una fuerza de la naturaleza movida por un propósito singular. El sistema que la había creado y traicionado ahora estaba siendo desmantelado por su creación más perfecta. Encontró a Marco en la bóveda, junto al criocontenedor que guardaba el virus maestro. No pareció sorprendido de verla. «Sabía que vendrías», dijo, su voz tranquila, pero sus ojos ardiendo con una intensidad febril. «Sabía que no te resistirías al rompecabezas. Tú y yo somos iguales, Eco. Vemos las fallas en el sistema y sentimos la necesidad de corregirlas. Todavía creía que podía convertirla, incluso en ese momento final. No somos nada iguales», respondió Ana, su voz baja y peligrosa. «Tú ves a la humanidad como una enfermedad. Yo lucho por protegerla». Mientras hablaba, activaba el protocolo de esterilización de emergencia del laboratorio desde una terminal secundaria que ya había identificado. Las luces de emergencia rojas comenzaron a parpadear, y una voz computarizada anunció el inicio del ciclo de descontaminación por plasma sobrecalentado. Tenían 5 minutos. Fue entonces cuando Marco reveló su último y más desesperado secreto. Se abrió el cuello de la camisa, revelando las lesiones cutáneas características de la misma rara enfermedad genética que había acabado con su hermana. «No estoy haciendo esto solo por ideología», gritó por encima de la alarma.
Me estoy muriendo. Este virus es mi única oportunidad de sobrevivir. Es mi cura. El gran eugenista, el aspirante a Dios, estaba motivado por el más humano de los sentimientos, el miedo primordial a la muerte. La revelación era trágica, pero no cambiaba nada. Su dolor no le daba el derecho a decidir el destino de miles de millones. Así que habrías condenado al mundo para salvarte a ti mismo, dijo Ana, su expresión sin vacilar. Eso no te convierte en un mártir. Solo te convierte en un tirano aterrorizado. En ese preciso instante, las puertas de la bóveda se abrieron, y el agente Leo entró, arma en mano, finalmente acorralando a su objetivo, solo para encontrarse en medio de un apocalipsis en miniatura. Leo lo vio todo. A Ana en la terminal, la alarma sonando, y al famoso Marco Valerio, el salvador de la humanidad, revelándose como un villano enfermo y desesperado. Agente Leo Centinela, anunció, su voz insegura. Echo, está bajo arresto. Pero sus palabras sonaron vacías ante la realidad de la situación. Ana no era la amenaza allí. El hombre que se deshacía ante sus ojos lo era. La verdad está en los servidores, Leo, gritó Ana, sin quitarle los ojos a Marco. La misión Cerberus fue una farsa para robar esta investigación. La agencia es cómplice. El conflicto en el rostro de Leo era evidente. Había sido enviado a cazar a una traidora, pero encontró a la única persona que buscaba la verdadera justicia. El protocolo que había jurado seguir estaba en conflicto directo con la moralidad de la situación. En 1900, un acto final de desesperación, Marco corrió hacia el criocontenedor, intentando salvar una muestra del virus maestro antes de que el ciclo de esterilización lo destruyera. Pero en su prisa, tropezó con un cable suelto, cayendo torpemente contra el panel de control. El impacto provocó que el sistema de contención de la muestra se rompiera. Un aerosol concentrado e inestable del virus Lázaro fue liberado directamente en su rostro. Gritó, un sonido inhumano de dolor y terror. El virus, en su forma, no refinada, no curaba, destruía. El cuerpo de Marco comenzó a deshacerse a un ritmo acelerado, sus células rebelándose contra sí mismas. Su búsqueda de la inmortalidad terminó en una muerte horrible, consumido por su propia creación monstruosa. Murió en el suelo de su laboratorio, un rey caído en su reino de cristal. Ana agarró a Leo. «Tenemos que irnos. Ahora». Lo sacó de la bóveda segundos antes de que las puertas se cerraran y el plasma sobrecalentado inundara la sala, incinerando a Marco, al virus y a todos los vestigios del proyecto Lázaro. La fuente de la plaga había sido purificada por el fuego. El imperio de Biogenex se derrumbó en cuestión de minutos, destruido no por un ejército, sino por la determinación de una sola mujer. En los pasillos, mientras se activaban los sistemas de supresión de incendios, Ana y Leo se detuvieron. La amenaza inmediata había terminado. Ana miró a Leo, esperando que cumpliera con su deber. Pero Leo bajó el arma. Había visto la verdad. Había entendido que Ana no era la villana. Ella era la cura para una enfermedad mucho más profunda que cualquier patógeno. Echo desapareció en acción durante la contención de una brecha de seguridad en Biogenex, dijo Leo, su voz firme, relatando la historia que le contaría a la centinela. El doctor Valerio murió en el incidente, que destruyó su investigación antiética. Fin del informe. Estaba tomando una decisión. Estaba eligiendo la moralidad por encima del protocolo. Estaba limpiando el sistema, desde dentro, inspirado por el acto de justicia que acababa de presenciar. Ana asintió, una expresión de respeto silencioso pasando entre los dos. «Buena suerte, Leo», dijo, y luego se dio la vuelta y desapareció en el humo y el caos, moviéndose como el fantasma que era. No necesitaba huir. Él la estaba liberando. El nuevo orden moral no fue impuesto, fue elegido. Un orden donde la verdad importaba más que las órdenes, y la justicia se definía por las acciones, no por los títulos. Las consecuencias fueron sísmicas. Biogenex implosionó en un escándalo de mala gestión y fallos de seguridad.
El informe de Leo desencadenó una investigación interna en la Centinela que expuso la corrupción detrás de la misión Cerberus, llevando a la caída de oficiales de alto rango. El sistema corrupto no solo fue limpiado, fue quebrado y forzado a reconstruirse sobre una base más honesta. La victoria de Ana fue total, abrumadora y, lo más importante, silenciosa. 6 meses después, una cafetería, una ciudad soleada y anónima, una mujer de 41 años, de apariencia común y mirada tranquila, lee un libro. Ya no hay el peso de la penitencia sobre sus hombros, ni la tensión de una cacería en su postura. Ana Oliveira finalmente encontró la paz, no en el olvido, sino en la resolución. Ya no era la afanadora rota, ni la agente atormentada. Era simplemente Ana. En una mesa cercana, un joven estudiante se da cuenta de que su cartera ha desaparecido. El pánico comienza a instalarse. Discretamente, Ana se levanta y camina hacia la salida. Tropieza suavemente con un hombre que salía a toda prisa. «Disculpe», dice ella, «creo que se le cayó esto». Le entrega la cartera del estudiante, que había recuperado con una habilidad que él nunca notó. El hombre se queda confundido, balbucea un agradecimiento y devuelve la cartera a su dueño. Ana sale de la cafetería y camina por la calle soleada, una pequeña sonrisa en sus labios. Ya no era un arma de una agencia o una fugitiva. Se había convertido en una guardiana silenciosa a una escala diferente, usando sus habilidades extraordinarias para corregir pequeñas injusticias, para proteger a los inocentes a su manera. Era un propósito que ella misma había elegido, un propósito que honraba la memoria de Gabriel de una forma que ningún protocolo jamás podría. Encontró un equilibrio. La eficiencia de Eco y la empatía de Ana finalmente se fusionaron en una sola persona, completa y en paz. Su guerra había terminado, pero su deber, como ella ahora lo definía, continuaría. El mundo estaba lleno de pequeños tiranos y de personas que necesitaban un protector silencioso. Y ella estaría allí, un eco de justicia en los lugares donde nadie más estaba mirando, demostrando que la fuerza más verdadera es la que se usa al servicio de los demás. La historia de Ana nos obliga a preguntar, ¿qué define la verdadera fuerza? ¿Es el poder de dar órdenes o el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando se está solo? ¿Es la obediencia ciega a un sistema, o la fuerza moral para destruirlo cuando se vuelve corrupto? La línea entre un héroe y un monstruo puede ser más delgada de lo que imaginamos. ¿Cuál es tu opinión? Deja tu comentario abajo, dale like a este video si crees en la justicia instantánea y suscríbete para más historias como esta.